Bueno, ayer nos quedamos, o decíamos que íbamos a ver dos grandes bloques de la materia. Uno era la parte que correspondía a la energía de la biomasa, voy a encender, por cierto, a la energía de la biomasa, y lo que nos interesaba más era la parte que tenía que ver con los biocarburantes. ¿No? Esto es lo que decíamos, que básicamente nos íbamos a centrar en el biodiesel y en el bioetanol. ¿Vale? El otro gran bloque que tendríamos en la materia pues sería en lo que se refiere al hidrógeno y pilas de combustible. ¿Vale? Bueno, nosotros vamos a empezar por este segundo bloque. El primer bloque nos vamos a centrar más en el biodiesel y el bioetanol, y que en el biodiesel que en el bioetanol, por una razón, y es que el biodiesel es un combustible más europeo, ¿no?, que el bioetanol. El bioetanol prácticamente en Europa solo se usa en los países escandinavos, mientras que el biodiesel está normalizado, existe en toda Europa y en todos los sitios. Hoy en día prácticamente en toda Europa se puede repostar biodiesel, por lo menos el B20, sin ningún tipo de problemas, lo encontramos en cualquier sitio. Aquí incluso en Vigo hay un par de gasolineras o tres, no sé cuántas son, que se pueden incluso repostar biodiesel sin ningún problema. Vamos a empezar por el tema del hidrógeno y las pilas de combustible. Bien, es verdad que ayer decíamos que en el informe que daba el World Energy Council este año decía que el problema del hidrógeno y de las pilas de combustible, la economía del hidrógeno, pues adolecía del mismo problema que siempre. Y daba una razón que para mí es nueva, que yo no conocía, o sea, no la había oído el argumento nunca, y es que la economía del hidrógeno está relacionada con la economía del agua. Y la economía del agua del cambio debido al cambio climático, pues cada vez el agua se ve como un recurso natural más escaso, ¿no? Efectivamente, la economía del hidrógeno, en cierto modo, está relacionada íntimamente con la economía del agua, sobre todo del agua dulce, ¿no? Entonces, es posible que tenga una cierta influencia si se quiere mezclar temas, ¿no? Pero tampoco es tan trascendente la economía del agua a la hora de tratar la economía del hidrógeno, porque el valor de un combustible es mucho más alto que el valor del agua, en el sentido de que se puede compensar, usar agua como materia prima para obtener hidrógeno, puede compensar o puede ser compensada esa diferencia de coste por el tema del precio del hidrógeno, ¿no? En todo caso, vamos a empezar a hablar del hidrógeno y de las pilas de combustible, y vamos a empezar por dar unas ideas de lo que sería, es decir, cuál es el problema que decíamos ayer, que seguimos con el hidrógeno sin estar desarrollado, sin haber un grado de desarrollo alto. Es decir, ¿qué pasa con toda esta historia del hidrógeno? ¿Por qué es tan complejo que la economía del hidrógeno tire para adelante, ¿no? Bueno, en primer lugar, teóricamente el hidrógeno es el combustible universal y limpio por excelencia, ¿no? De hecho, yo aquí os pongo una frase que aparece en un libro de... ahora vamos a verlo, la leéis, que el agua se empleará algún día combustible ya que se compone de hidrógeno y oxígeno, sustituirá al carbón, constituye una fuente inagotable de calor y luz de una intensidad tal que el carbón es capaz de alcanzar. Es decir, esta frase aparece en un libro de Julio Verne, que es La isla misteriosa de 1870, ¿no?, donde él postulaba en realidad que la economía del carbón, estamos a siglo XIX y el combustible por excelencia es el carbón, tendría que ser reemplazado con todos los problemas que llevaba, contaminación, humos,
lluvia ácida, etcétera, que aparecen en esa época, tendría que ser reemplazada por una economía del hidrógeno. Estamos en el siglo XXI y todavía no hemos reemplazado la economía energética basada en el carbón o en sus derivados por la del hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, básicamente en este caso porque aparece un nuevo combustible que es el petróleo, ¿no? Y entonces volvemos al gráfico de ayer, volvemos a una economía que por sectores el 26% de la economía es el transporte, el 33% en la industria, el 29% el residencial, y que utilizan distintos tipos de combustibles porque las necesidades son diferentes. El residencial y la industria básicamente se alimentan de energía eléctrica, el transporte se alimenta de combustibles derivados del petróleo. Eso es lo que le pasó básicamente a la economía del hidrógeno, y por eso se quedó parada y por eso no se desarrolló más. Apareció un nuevo combustible, que es el petróleo, que desde el año 1800 y pico, que es cuando empiezan las primeras explotaciones, cuando nace la ingeniería química del petróleo, las primeras explotaciones en Texas, fue sustituyendo paulatinamente al carbón. Y dado que básicamente los Estados Unidos fueron el país que durante el siglo XX fue el país predominante. Si no fuese Estados Unidos el país predominante durante el siglo XX, o si siguiese siendo Alemania o otro país, posiblemente no estaríamos basados en una economía del petróleo, pero sí lo estamos, porque eso sí ocurrió. Bueno, con este panorama energético, y viendo que se nos acaba otra vez el petróleo, que tiene una vida limitada, el carbón, que no nos sirve para este transporte, porque los combustibles derivados del carbón pues no los hemos desarrollado, no nos hemos acostumbrado a coger el petróleo. ¿Qué ventajas tiene el petróleo respecto del carbón para generar combustibles? ¿Quién me lo dice? Es una ventaja muy importante, que está líquido ya, es fácilmente manipulable y además que como es una mezcla de hidrocarburos, me da una gran variedad de productos. El carbón es sólido, pero el petróleo es un líquido que es una mezcla de sólidos, líquidos y gases. Yo, si cuando craqueo el petróleo tengo combustibles sólidos, casi sólidos, fuel, incluso bituminosos, tengo líquidos, las gasolinas, los gasóleos, y tengo gases, el propano y el butano, básicamente son los que saco del petróleo, ¿no? Ahí sí me da una variedad, un amplio rango de densidades, variedad de densidades energéticas, de estado de agregación, etcétera, etcétera. El carbón es un sólido, su aprovechamiento para generar energía mecánica es más simple, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los grandes avances fue el superar la máquina de vapor y meter la máquina térmica, ¿no? Por lo tanto, la máquina térmica tiene un desarrollo muy paralelo al del el petróleo, ¿no? Bueno, por otro lado, siempre hemos ido, en la historia de la humanidad, siempre hemos ido subiendo la densidad energética de los combustibles que utilizamos, ¿no? De la leña a la madera, hemos pasado al carbón, y luego el carbón pasamos al petróleo, es decir, vamos subiendo la densidad energética. Ahora tendremos que pensar si tenemos que seguir subiendo o vamos a tener que parar y dar la vuelta para atrás y volver a cambiar el modelo energético. Hasta ahora el desarrollo siempre fue intentando buscar nuevos combustibles con densidad energética. Incluso saltamos del carbón a la energía nuclear. La energía nuclear supone una mayor densidad energética, es decir, de menos materia saco más energía. El siguiente paso natural de la energía nuclear, ¿cuál sería? La fusión. ¿Y tenemos idea de cuánto tiempo estamos hablando para tener la energía de fusión? Bueno, y 2 días. Estamos hablando de 2050, que es posible que en torno a la mitad de siglo sí ya sea posible producir energía de fusión de forma rentable. En todo caso, de aquí a la mitad de siglo tenemos un problema. No nos llega el petróleo, ni nos va a llegar el carbón. Entonces tenemos que volver a meter por el medio, ¿no? Parece que toda la evolución natural de todo esto, bueno, además viendo
Bueno, como veis ahí, que el consumo energético es muy elevado y que estos países que están aquí, y posiblemente alguno más, y posiblemente alguno más, y algún día empezará a desarrollarse esto, y crecerá y se pondrá de un color más intenso, crecerán en demanda energética, ¿no? Ese es un mapa de la demanda energética del mundo, donde sin duda el más alto demanda energética pues es de Estados Unidos, con mucha diferencia. Como veis, Europa no es tanto como parece en demanda energética. El uso de la energía en Europa es bastante racional. Pues vamos a tener que meter por el medio algún otro sistema para abastecer de energía a la humanidad. Parecía muy natural, ¿no? O sea, pensado desde un punto de vista estratégico, decir, bueno, si aquí de aquí al 2050 vamos a basar nuestra economía en una energía del hidrógeno, que será la energía de fusión, hombre, estaba bien ir metiéndola por el medio ya, ¿no? Es decir, esta tecnología del hidrógeno. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues es lo que vamos a intentar explicar ahora. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hicimos? Porque seguimos con dudas y porque no va más rápida la economía del hidrógeno desde que ya la había predicho el hombre este en su libro de Isla Misteriosa. Bueno, hacemos unas previsiones. Incremento de la demanda energética, prácticamente una línea recta hasta el año 2030. Estamos por aquí, es decir, casi se va a duplicar la demanda energética de aquí al 2030. Estamos hablando de que la energía de fusión irá para el 2050. Es posible que si esto siga por aquí, en el 2050 la demanda energética sea el triple de la de ahora. Es decir, si ahora estamos hablando que tenemos unas reservas de petróleo que pueden ser de 25 años y de carbón que pueden ser de 50 o 75 o 100, es igual. Si triplicamos la demanda, el tiempo estimado pues va cayendo para abajo, ¿no? Entonces, algo vamos a tener que hacer por el camino. Entonces, primera cosa que queda clara. Independientemente de que haya muchas dificultades para el desarrollo de la energía del hidrógeno, independientemente de que haya muchas dificultades para sustituir petróleo, quede claro que no nos queda más remedio. Es decir, no nos queda más remedio. No vamos a tener petróleo al precio que lo tenemos ahora, no lo vamos a tener de aquí al 2050. Es probable que incluso del 2020 ya el precio del petróleo esté totalmente desmadrado, porque ya sin que haya problemas geopolíticos, sin que haya problemas de guerras energéticas, pues el problema del precio del petróleo es que a medida que cada vez sea un bien más escaso, pues va a ir subiendo el precio, ¿no? Si hacemos una previsión en cuanto a tipos de combustible, bueno, en estos momentos, como podéis ver de esa gráfica, al 2030, es tal la voracidad energética que tenemos que vamos a seguir demandando todo tipo de combustibles. Es decir, si vamos a duplicar el consumo antes de 2020 y posiblemente a triplicarlo antes del 2050, nos vamos a tener que pillar todo lo que tenemos, ¿no? Y en este panorama estamos hablando exclusivamente, fijaos que son líquidos, gas natural, carbón, son combustibles que todos participan en el proceso del calentamiento global. La energía nuclear no participa en el calentamiento global, pero tiene algunos problemas derivados de su uso, como vimos ayer, Fukushima, y las energías renovables, que por cierto, la previsión de crecimiento no es una cosa del otro mundo, como podéis ver ahí, ¿no? Y la única energía que tiene previsión o no tiene mucha previsión de crecer es la energía hidráulica. ¿Por qué? Porque el agua está contada, no hay más de la que hay. O sea, es un agua que está muy contada y posiblemente el cambio climático y el aumento de la densidad de la población mundial pues traiga como consecuencias de que cada vez haga más falta el agua para la vida y menos falta haya menos agua disponible para la generación energética. Bueno, sobre el precio del petróleo, pues ya no decimos nada. Esto es la previsión de este año, pero no sabemos muy bien qué va a pasar. Como podéis ver, en cuanto a las predicciones del precio del petróleo, hay acontecimientos, como es el caso que pasó ahora de los problemas en los países árabes, que cambian totalmente el panorama. Pero estamos hablando
de una referencia, estamos hablando de una referencia de que en 2020, que está ahí a la vuelta de la esquina, podemos andar en torno a los $180 el barril de petróleo, que es la previsión. Las últimas previsiones es que posiblemente eso, si hay jaleos en el Oriente Medio, sea mucho antes, ¿no? Entonces, en toda esta historia, por mucho que diga el Global Energy Council, de alguna forma, tarde o temprano, tendremos que meter el hidrógeno como combustible. ¿Por qué? Porque vamos a tener que usar todo lo que podamos, y porque el hidrógeno en sí mismo también es un combustible, y bueno, y sobre todo es limpio. Y eso va en relación también con el medio ambiente. Si nosotros seguimos quemando combustibles tradicionales, hidrógeno, gas natural y carbón, seguimos aumentando la emisión de CO2 y por lo tanto seguimos aumentando la contribución del calentamiento global. Como podéis ver ahí, el total de emisiones a la atmósfera de aquí al 2030 se puede multiplicar prácticamente desde 20 hasta 40 por 2. ¿Qué significa eso? Bueno, si decimos que estamos a escasos medio grado de temperatura global para que el efecto, bueno, los expertos dicen que estamos llegando al límite de la temperatura donde el planeta puede aguantar el colchón del cambio climático. Si crece un poquito más la media de temperatura, y la previsión al 2030 es de al menos 2 grados de temperatura media, tiene que cambiar totalmente el clima. O sea, va a producir unos cambios climáticos muy importantes que no sabemos muy bien a dónde nos vamos a ir a parar. En estos momentos es un momento de crisis. La gente ya dejó de hablar del cambio climático, dejó de hablar de Kioto, porque en estos momentos se habla de la crisis, ¿no? Pero hace 2 años hablábamos del cambio climático, hablábamos de Kioto, hablábamos de la reducción de gases de efecto invernadero, todos excepto Estados Unidos y las 2 economías más potentes emergentes, que son China e India. El resto del mundo sí ya tenía una preocupación por esto, ¿no? Y es posible que en cuanto pase el susto de la crisis posiblemente volvamos a retomar el tema. A ver, lo que es un hecho experimental y contrastado, por mucho que haya todavía gente que se resiste a admitirlo, es que el cambio climático se puede demostrar con hechos experimentales, que la concentración de CO2 en la atmósfera no para de crecer en los últimos 2000 años, y que las consecuencias del cambio climático pues se ven todos los días. Llevamos un invierno, el que menos ha llovido en Vigo de los últimos 50 años. Bueno, pues está ahí. Y es que todos los años batimos récord, o es el que más ha llovido, o es el que menos ha llovido, o es el que más frío, o es el de más no sé qué, hoy nieva, mañana, es decir, todo este cambio climático se puede ver, no es ninguna invención, ¿no? O es que alguno de vosotros no acaba de creérselo del cambio climático. ¿Os lo creéis o no os lo creéis? ¿Os lo creéis o no os lo creéis? ¿Alguien tiene dudas? ¿Tenéis dudas alguno de que hay un cambio climático que se puede ver y se puede ya respirar a nivel de la calle? Bueno. Por otro lado, bueno, es decir, uno de los mayores inconvenientes que se le suele poner a la economía del hidrógeno es que, efectivamente, yo voy al Carrefour y no veo hidrógeno por ningún lado, es decir, no lo venden. Es decir, ¿dónde se hace el hidrógeno? ¿Quién lo vende? ¿Y dónde lo puedo comprar? ¿No? Es decir, bueno, cuando uno quiere poner pegas, o cuando vas a dar conferencias por ahí, ¿no? Siempre te preguntan, bueno, yo si quiero tener un coche de hidrógeno, ¿qué tengo que hacer? Hombre, no se puede, no estamos planteando un cambio tecnológico, un vuelco tecnológico de años. Simplemente estamos planteando que el hidrógeno es una solución que está ahí y cuya tecnología de producción y de utilización se conoce. ¿Está todavía en pañales? Sí, en pañales no tecnológicos, sino está en pañales de comercialización, de que sea barata, de que haya una producción masiva, ¿eh? Eso es en que está la tecnología del hidrógeno en pañales. Pero el hidrógeno se usa, es una sustancia que no se utiliza. Ahí tenéis una producción, la producción anual de hidrógeno es de 5 millones de toneladas al año. Para que tengáis idea, si nosotros quisiésemos sustituir
el transporte de hidrógeno, o sea, el transporte de carretera, en vez de hacerlo con gasolina, gasoil, lo quisiéramos hacer con hidrógeno en vez de 5 millones de toneladas para el año, y vamos a necesitar 400.000, ¿no? Pero bueno, ya las 5 millones de toneladas al año no es una tontería, ¿no? ¿Pero parte de ese hidrógeno no procede de tocar el carbón? No. A ver, ¿para qué se usa el hidrógeno? Pues ahí lo tenéis básicamente, ¿no? El hidrógeno, una cosa es desde dónde se produce, y puedes hablar en alto, que no pasa nada. Una cosa es desde dónde se produce y otra cosa muy distinta es para qué lo usamos, ¿no? Ahí tenéis en esa gráfica representado de dónde se produce. Es decir, efectivamente, ¿estamos produciendo el hidrógeno a partir de combustibles fósiles? Sí, lo cual no deja de ser una contradicción en sí mismo, ¿no? Dices tú, bueno, esa es otra pega que también se le pone a la economía del hidrógeno, es si usted hace el hidrógeno a partir de gas natural, ¿qué ganamos? No ganamos nada, ¿no? O sea, porque el gas natural se reforma para formar hidrógeno, pero también forma CO2, ¿no? Con lo cual seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, el hidrógeno en estos momentos, tal y como está planteado el uso del hidrógeno, nos sirve como economía energética y menos limpia, ¿no? Lo que pasa es que hay otras posibilidades que veremos más adelante. En todo caso, en estos momentos, todo este hidrógeno, ¿para qué se está usando? Es decir, esta cantidad, que es una burrada, que no es ninguna tontería, de cantidad de hidrógeno, ¿para qué se usa en estos momentos? Pues prácticamente el 90 y muchos % se usa para desulfurar gasolinas y gasoil. Es decir, la única forma que tenemos para evitar que se produzca emisión de CO2 en las gasolinas y en los gasóleos es quitarle el azufre natural que tiene el gasoil, quitarle el azufre natural que tiene la gasolina, es decir, la que viene con el petróleo, y también se utiliza para desulfurar gas natural, algunos de los que no cumplen la norma de SO2. Entonces se hace reaccionar el SO2, se forma sulfídrico y para eso se usa el hidrógeno, ¿vale? Entonces se gasta mucho. ¿Y dónde se gasta? Pues curiosamente, la mayor parte del hidrógeno se gasta en las refinerías del petróleo, ¿no? El segundo gran consumidor de hidrógeno es la industria de los fertilizantes, ¿no? Para formar amoníaco, el famoso ciclo de Bohr-Haber de la síntesis de amoníaco. Pero se usa mucho. ¿Qué pasa? Que el hidrógeno en las refinerías de petróleo se suele generar in situ. Para evitar gastos de transporte, lo que se hace es, se reforma gas natural en la refinería y se usa el hidrógeno para desulfurar los combustibles. Es decir, suele haber en todas las refinerías, suele haber una planta de producción de hidrógeno, y este hidrógeno se utiliza para desulfurar las gasolinas. Por eso la mayor parte del hidrógeno que estamos usando pues se viene del gas natural, o viene del petróleo, o viene del carbón, ¿eh? Pero el hidrógeno tiene otra vía de síntesis que es muchísimo más limpia que esa, que es la electrólisis del agua, ¿no? Entonces, hombre, si planteamos una economía de combustible limpio, siempre tenemos la alternativa de tener el hidrógeno limpio, ¿no? Es decir, esto no nos vale tal y como está ahora, este panorama de producción de hidrógeno no vale ni en cantidad ni en calidad, porque genera igual emisión de gases contaminantes, pero tenemos otras alternativas. ¿Tenemos otras alternativas también para el empleo de combustibles fósiles? Pues también. La utilización de vehículos híbridos, la captura de CO2, es decir, tenemos otras alternativas. Y de aquí a los próximos años, pues veremos a ver cuál de ellas va a funcionar mejor, ¿no? Pero una alternativa también es el migrar a la economía del hidrógeno. Bueno, ahí tenéis una distribución del uso por sectores. Como veis, la mayor parte de ellos se lo lleva la petroquímica. Y una parte importante también se lo lleva la tecnología aeroespacial. Los cohetes funcionan todos con hidrógeno y cada vez se lanzan más. Entonces, claro, ya está consumiendo el 1,2% del hidrógeno que se fabrica en el mundo. Pero bueno, eso no nos interesa tanto, sino como resumir cuáles son los datos importantes o los hechos importantes de la economía del hidrógeno. Es decir, ¿qué tendría yo de ventaja si implanto una economía basada en el hidrógeno? Pues básicamente
Uno, una independencia energética, que no es exclusiva del hidrógeno. Independencia energética también me lo dan, por ejemplo, la energía eólica. O la independencia energética también me lo da la energía solar, ¿no? Es decir, no dependo de unos árabes ni dependo de unos países del Magreb, donde todo el sistema productivo español industrial está sustentado en un uso de la energía que no es nuestra. Con lo cual estamos expuestos, el español y el europeo en general, no solo el español, incluso el americano. Es decir, aunque Estados Unidos tiene reservas de petróleo, prácticamente funciona con petróleo importado. Si tuviera que usar sus reservas, le iban a durar muy poco tiempo, ¿no? Entonces, la independencia energética puede ser un leitmotiv para el incentivo de todos los tipos de usos de la energía que me lleven a energías que no son dependientes de las zonas geográficas, ¿no? Incluso las renovables, como ocurre en España en el caso de las renovables. Segundo, si yo utilizo un hidrógeno que haya obtenido por medios limpios, también voy a utilizar un hidrógeno que en sí mismo, en su producción, no tiene por qué repercutir en la emisión de gases de efecto invernadero, y luego que tiene la gran ventaja de que en su combustión es el único combustible que genera agua. No hay CO2. Es el único combustible que genera agua. Perdón, íbamos con los pros. Por lo tanto, el uso del hidrógeno tiene una reducción de renta de la contaminación, incluso aunque este hidrógeno sea obtenido a través de combustibles tradicionales. Aunque haya reformado metano para producir hidrógeno, aún así, cuando quemo este hidrógeno, emito menos CO2 que si quemo directamente el metano, ¿vale? Y luego, bueno, tiene como consecuencia una mejora en el rendimiento energético. No por la tecnología del hidrógeno en sí mismo, sino por otra razón mucho más importante, que es, ¿alguien la sabe? O que son las pilas de combustible. La tecnología asociada al empleo del hidrógeno son las pilas de combustible, que son máquinas electroquímicas, no son máquinas térmicas. Las pilas de combustible no están sometidas al rendimiento del ciclo de Carnot y por lo tanto tienen un rendimiento mucho más elevado. El rendimiento de las pilas de combustible en producción eléctrica puede llegar al 70-80%. En máquinas térmicas es imposible. Luego vamos a aprovechar 2 o 3 veces más la energía que está almacenada en el combustible quemando hidrógeno en pilas de combustible que no quemando hidrógeno atmosféricamente, ¿no? Entonces, sí podemos mejorar muchísimo el panorama de rendimiento energético del combustible. Lo que significa mejorar el rendimiento significa gastar mucho menos. Entonces, si hacemos las cuentas bien hechas del transporte y no calculamos el transporte con el rendimiento del motor térmico y decimos de los 400.000 toneladas año, si mejoro 3 veces, entonces no tendríamos que pasar de 5 a 400.000, posiblemente tuviéramos que pasar de 5 a 100.000, que es una cifra mucho menor, ¿no? Pero eso supondría, de nuevo, también mudar a las tecnologías de la combustión térmica, es decir, los coches de combustión térmica, por coches que empleasen una tecnología eléctrica, porque las pilas de combustible producen electricidad directamente, son un conversor de energía química en energía eléctrica. Y eso supone, de nuevo, lo que decíamos ayer, un vuelco del mercado, una distinta mentalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Más consecuencias o más pros para una economía del hidrógeno. En España, por ejemplo, pues muy fácil. En España, en Galicia, tenemos un caso muy claro de cómo la generación eólica en estos momentos tiene 8.000 puestos de trabajo. Si en vez de generar eólicamente cuando teníamos la central térmica de As Pontes, teníamos pues 400 puestos de trabajo.
Pero si la central fuera de petróleo, pues debíamos tener 20 puestos de trabajo con eso, ¿no? Es decir, el empleo de nuevas tecnologías o de trabajar en nuevas tecnologías tiene como ventaja pues que se generan empleos, se genera tecnología, se genera un know-how y exportamos, ¿no? En España es uno de los primeros productores del mundo de energía eólica y exporta tecnología y vende generadores eólicos en todo el mundo, y eso es bueno en general. Si España quisiera jugar en el mercado del petróleo tendría muy difícil. Y bueno, otra de las grandes ventajas que tiene la economía del hidrógeno es el suministro es relativamente fácil. Es tan fácil como el gas natural, con la diferencia si se puede transportar por tuberías como el gas natural, se puede transportar en camiones como el gas natural, es un gas. O sea, no se puede transportar líquido, pero se puede transportar en camiones, se puede transportar en tuberías y además con la diferencia de que no hay que traerlo desde lejos, sino que se puede generar in situ. Es decir, con la infraestructura que tenemos, por ejemplo, de transporte de gas natural, si allí en vez de donde se gasifica la regasificadora de Ferrol, ponemos una planta de generación de hidrógeno, lo metemos por la misma tubería y no tendríamos que gastar. De hecho, una de las soluciones intermedias en las que se está pensando para el aprovechamiento del excedente de energía eólica, ¿no?, el que no podemos usar, sería para mezclar con la red de gas natural. El hidrógeno mezcla bien con el metano, no hay que hacer casi reformas para utilizarlo como combustible directamente, y sería un primer paso para ir implantando este combustible, ¿no? ¿Qué contras tiene la implantación de la tecnología? Bueno, primero, hay una inmadurez tecnológica y como toda inmadurez tecnológica supone una carestía de todos los componentes, ¿no? Es decir, en estos momentos no tenemos aparatos para usar el hidrógeno, salvo que vayamos al hidrógeno convencional. Es decir, podemos quemar hidrógeno en el fuego de una cocina sin problema, pero así no vamos a hacer nada sobre la tecnología del hidrógeno. Para dar un impulso a la tecnología del hidrógeno tenemos que empezar a usar pilas de combustible y coches con pilas de combustible. Los costes de producción siguen siendo altos, de momento, siguen siendo muy altos, excepto que lo hagamos con excedentes de energía. Por ejemplo, excedentes de energía eólica, que es la única vía para producir hidrógeno limpio y que además sea barato. Tiene beneficios medioambientales cuestionables por el tema de que si nosotros mudásemos de repente a una economía del hidrógeno, no iba a llegar el excedente eólico para producir ese hidrógeno, entonces tendríamos que recurrir al reformado de combustibles tradicionales, es decir, a la producción de hidrógeno a partir de combustibles tradicionales. Las infraestructuras están pensadas para el gas natural, las que hay, y para el hidrógeno en sí mismo tampoco hay infraestructuras, pero es que si nosotros tuviésemos coches de hidrógeno, que ya los hay, no podríamos repostar porque no hay todavía una infraestructura de hidrogeneras, de estaciones de suministro de hidrógeno, ¿no? Ni siquiera la hay de electrolineras, que están empezando ahora, ¿no?, a implantarse. Y luego, yo creo que, en mi opinión, esta es una opinión personal, ¿no?, el mayor problema con el que se encuentra la tecnología del hidrógeno es siempre que, históricamente, siempre aparece algo por el medio que parece más fácil, ¿no? Y en este caso, lo que parece más fácil es que para abordar el tema de la economía en el transporte, de la dependencia del transporte energético del petróleo, pues aparecen otras alternativas. Básicamente dos. Uno, los coches híbridos, y dos, los coches eléctricos, que además llevan un desarrollo más o menos paralelo y durante más o menos tiempo. Y que, en mi opinión, el mayor enemigo de hidrógeno que hay ahora es que han aparecido baterías, es decir, se ha dado un vuelco al desarrollo de las baterías y estamos en desarrollos de baterías que son capaces o van a ser capaces de sustituir prácticamente al petróleo en autonomía, en potencia y en prestaciones, y posiblemente eso haga que, si sigue mejorando al ritmo que sigue mejorando la tecnología de las baterías, de almacenamiento eléctrico, del uso de ultracapacitores en los coches, etcétera, etcétera, posiblemente sigamos con un parón en la economía del hidrógeno, porque en generación eléctrica siempre tenemos el fantasma de la energía nuclear, ¿no?, que siempre lleva muchos intereses y siempre quiere o está ahí esperando, ¿no? Bueno, de todas formas, la pregunta, ¿podemos estar preparados nosotros? ¿Tendríamos alguna chance, si por alguna razón, la que sea, como puede ser ahora, que la energía nuclear vuelva a estar parada por temas sociales,
¿Podríamos tener alguna chance de, si hay que de repente dejar de, bueno, de repente o menos de repente, dejar de depender del petróleo y usar hidrógeno, ¿seríamos capaces, tendríamos suficiente para producirlo? Pues sí. O sea, la respuesta es sí. Porque, ¿de dónde podemos sacar el hidrógeno? Pues de todos esos sitios. Es decir, no es que... La gran ventaja del hidrógeno respecto a otros combustibles es que es un vector energético y se puede producir de muchas formas. La mayor parte de estas tecnologías son tecnologías maduras. Maduras en el sentido de que ya se utilizan. El reformado del petróleo para producir hidrógeno es un reformado tradicional, se utiliza en las refinerías. El reformado del gas natural también se usa en las refinerías. Es una reacción de síntesis de la ingeniería química tradicional que se llama reacción de reformado. ¿Se puede producir hidrógeno a partir del carbón? Sí, a través de los procesos de gasificación, pirólisis, etc. ¿Se puede producir hidrógeno a partir del etanol que se saca de la biomasa? También, a partir de procesos de reformado. ¿Se puede producir hidrógeno a partir de la propia biomasa, es decir, de la leña? También. Procesos pirolíticos, de gasificación y de obtención de hidrógeno, más complejos, evidentemente. De todos estos, el reformado más fácil es el de gas natural. El gas natural a 800 grados se mezcla con agua y automáticamente salen 3 moles de hidrógeno y 1 mol de CO2. Se puede obtener incluso a partir de la gasificación de los residuos. Sabéis que está muy de moda el aprovechar la gasificación de los residuos de las aguas residuales. Las aguas residuales se suelen fermentar para formar metano, pero hay bacterias que son específicas de generación de hidrógeno. Entonces podemos usar el hidrógeno o mezclas de los dos. Es decir, si nosotros generamos metano, lo metemos en un reformador, generamos hidrógeno, podemos quemar el gas que se genera por ejemplo, en una gasificación de una depuradora de aguas residuales, lo reformamos, lo quemamos en una pila de combustible y tenemos la ventaja de que triplicamos el rendimiento eléctrico de tener que montar un motor que queme ese metano para generar energía eléctrica, que tiene un rendimiento del 30%, ¿no? Pero hay otra vía de síntesis más interesante para el hidrógeno, que es la electrólisis. La electrólisis puede ser renovable, utilizando excedente de energías renovables, de la solar, de la hídrica, de la eólica y de la undimotriz, y puede ser no renovable. Puede ser a partir del carbón, en una central eléctrica, de la geotérmica o de la nuclear. Siempre, si aprovechamos excedentes, será un hidrógeno razonablemente limpio. Si no aprovechamos un hidrógeno, no será razonablemente limpio. Pero vamos, la vía más eficaz de producir hidrógeno es la electrólisis, ¿vale? ¿Esta conversión del agua con electrolisis? No, esta es la oxidación del hidrógeno para formar agua. La conversión electrolítica sería el revés. Claro, pero tú en un electrolizador, Sí. lo que haces es separar el agua en H2, CO2 combustible, Y O2. y después de esa agua que partes para obtener el hidrógeno, una vez en la combustión recuperas el agua de la que te lo sacas, más o menos. Sí, claro. Es una reacción. Hombre, a ver, de hecho, una de las ventajas que podría tener el tener una red de hidrógeno en vez de una red natural es que puedes transportar el agua. Es decir, en vez de transportar el agua en barcos, en aljibes, si tuvieras tuberías podías llevar el agua, en realidad llevabas hidrógeno, llegas allí, le plantas fuego y tienes agua, ¿no? Es una de las cosas para las que se podría utilizar la red del hidrógeno. Y cuando electrolizas, pues tú, claro, tienes hidrógeno por un lado, oxígeno. De hecho, a ver, las pilas de combustible, lo vamos a ver luego cuando hablemos de las pilas de combustible, se volvieron a retomar en el momento que se empezó la carrera espacial. ¿Por qué? Porque, primero, si en una nave espacial tú metes un combustible tradicional, genera CO2, ese CO2 lo tienes que sacar de ahí porque si no se te mueren los astronautas, ¿no? Y eso supone llevar un aparato de eliminación de CO2, es un tema muy complicado. Ya en la respiración de los astronautas ya se produce CO2,
Pero si aún encima para generar energía eléctrica tuvieras que llevar un generador eléctrico, entonces la proporción sería brutal. Entonces empezaron a desarrollar las pilas de combustible porque tenían dos ventajas. Uno era una tremenda eficiencia eléctrica. Si la eficiencia de un generador eléctrico es de un 30%, la eficiencia de una pila de combustible, las que llevan las naves espaciales, es del 80%, ¿no? Es decir, toda la energía del combustible, es decir, lo que pierdes es muy poco. Y luego además, cuando electrolizas el agua tienes hidrógeno y oxígeno, es decir, que en caso de apuro, el oxígeno sirve para que respiren, ¿no?, los astronautas, ¿no? O sea, entonces tú tienes una reserva de agua densa, una reserva densa de agua es una gran reserva de oxígeno. ¿Y dónde se acaba la energía eléctrica? De los paneles solares, ¿no? Los paneles solares son los que te dan la electricidad para electrolizar el agua en la pila de combustible que llevan las naves espaciales, ¿no? Básicamente la lanzadera espacial fue la primera que implementó un sistema desarrollado, ¿no? Era capaz de desplegar unos paneles solares, electrolizar el agua si tenía que tener una misión. La estación espacial es una pila de combustible, la estación espacial que produce oxígeno e hidrógeno a partir del agua. Entonces, tú abasteces agua, no abasteces hidrógeno, ¿no? Entonces, el agua, no abasteces agua y no hidrógeno, pero si quieres transportar el hidrógeno en forma de agua es más seguro. No estalla, no hay problemas, ¿no? Y luego llegas allí con energía eléctrica, generas hidrógeno, ¿no?, y oxígeno, y ese oxígeno lo aprovechas, ¿no? El oxígeno no es imprescindible. El oxígeno lo puedes sacar del aire, con lo cual, si necesitas la combustión, en un momento dado la electrólisis te puede dar un subproducto añadido, que es el oxígeno, que es un bien caro. El oxígeno, que tiene mucha demanda de consumo en la industria, se utiliza, hay que sacarlo del aire, de licuación del aire, que es un proceso caro también. Entonces, en una economía del hidrógeno podría tener subproductos también realmente interesantes, como era el caso del oxígeno, ¿no? Pero sí, esa es la reacción, o sea, tienes para un lado y tienes para el otro, no tienes más. De hecho, nosotros, yo lo comentaba antes que nosotros íbamos a hacer en esta asignatura hincapié básicamente en dos temas, el de pilas de combustible, el biodiesel, porque son temas en los que aquí se investiga, ¿no? Aquí nosotros investigamos, de hecho hay bastantes compañeros vuestros que hicieron el proyecto fin de carrera conmigo, con Heli, sobre biodiesel y pilas de combustible, ¿no? Ahí tenemos abajo pilas de combustible, si las queréis ver las podemos ir a ver un día. Y bueno, pues una de las cosas típicas de la pila de combustible es que, bueno, pues cuando en su combustión de hidrógeno electroquímica se produce agua. Entonces le ponemos allí en el tubo de escape de la pila, le ponemos un vasito y hacemos un té con el agua. Es un agua de una pureza total y absoluta, porque el hidrógeno que se usa en las pilas de combustible es del 99,99% de pureza. Entonces es un superagua buenísima, ¿no? Y cuando le das la vuelta de electrólisis, igual, el hidrógeno es absolutamente limpio, ¿no? No es lo mismo que el hidrógeno este que viene del reformado, donde se mete reformado, pero también se reforma el SO2 que lleva el combustible. Ese es cochinoto, más bien. De hecho, no se puede usar para las pilas de combustible el del reformado, sino que hay que purificar, no se puede usar así, si no estropearía las pilas de combustible, ¿no? ¿Más preguntas? Bueno, aquí tenéis ya, para acabar esta parte del desarrollo de la economía del hidrógeno, cuál es el mapa, lo que llaman los americanos el roadmap del hidrógeno en Europa, ¿no? Pero vamos, lo podemos ver así, pero es posible que esto esté equivocado, porque, insisto, aparecen cosas por el medio, como es el desarrollo tan brutal de las baterías de litio, que estamos hablando que posiblemente en 5 años tripliquen o cuadrupliquen ya la densidad de almacenamiento energético de la gasolina. Entonces es posible que todo esto se pare. De todas formas, el hidrógeno tiene otras aplicaciones que no solo son los coches, ¿eh? Es posible que en una economía doméstica el sustituir o el ir sustituyendo parte del gas natural por el hidrógeno nos resuelva problemas como son de la dependencia energética, si hay follón en los países del Magreb, etcétera, etcétera, ¿vale? Estamos hablando de que en 2040 tendremos una madurez de la economía del hidrógeno, en el 2050 tendremos energía eléctrica, producción por fusión, pues que nos quedan 50 años para dar la vuelta a la tortilla de cómo va el planeta, ¿no? Es decir, el planeta va mal, pero todavía le queda, como dice el otro, todavía le queda una temporadilla, ¿no? De hecho, yo estoy convencido que
esto de las consecuencias del efecto invernadero en los próximos años van a ser mucho peores, ¿no? Y vosotros lo veréis, seguramente, esperemos que lo veáis, por lo menos, que las consecuencias del cambio climático van a ser brutales, ¿no? Porque cada vez lo es. Es decir, se están batiendo récords de fenómenos anormales climáticamente a una velocidad que no se conocía, ¿no? Bueno, y con esto acabo la parte esta de la economía de hidrógeno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Qué os parece? ¿Bien qué? ¿Que vamos bien, que vamos mal, que esto sirve para algo, que no sirve para nada? A ver, se admiten críticas. Yo soy un defensor del hidrógeno, por lo tanto soy parte interesada. Entonces admito críticas. Eso depende de vosotros, para eso estáis aquí. Quiere decir que, bueno, la sociedad tiene lo que se merece, vamos. O se merece lo que tiene. Eso depende, ¿no? Sale más caro. O sea, en dinero realmente sí que sale más caro producir el hidrógeno. Sí. Para que no lleguemos al límite de los 180 o 200 euros. Sale más caro ahora. Sí. Pero sale caro al principio y barato al final. Luego para desarrollar, para implantar. Entonces, como la inversión. El desarrollo se supone que irá siendo más barato, pero ahora mismo con una crisis nadie va a invertir en desarrollar cosas nuevas. No hay dinero. ¿Eh? Sí. A ver, en el fondo lo que estáis... Bueno, esa es la mentalidad, ¿no? Que nos están... También es verdad. Yo, de todas formas, yo tengo otra opinión. Pero, de todas formas, es la mentalidad que nos están implementando, ¿no? Es decir, los problemas son económicos. Y los problemas económicos los resuelven los políticos, ¿no? Y tampoco es verdad. O sea, es verdad, es la dura realidad. Pero, a ver, uno se puede rebelar contra eso, ¿no? A indignados, ¿no? Y eso, nosotros somos científicos, o somos ingenieros, o somos tecnólogos en general. A mí me gusta más la palabra tecnólogo porque tecnólogo agrupa a todos, ¿no? O sea, uno puede ser tecnólogo siendo de Bellas Artes, porque se dedica a aplicar las nuevas tecnologías a las Bellas Artes, ¿no? Yo me resisto a pensar que nosotros no tenemos nada que decir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la energía nuclear, los tecnólogos dicen que es una buena energía, está bien y no sé qué, y tampoco tienen por qué renunciar a eso, ¿no? Pero los políticos pues, ya han dicho que no, ya han dicho que... Es decir, muchas veces no, la tecnología te dice una cosa, es decir, desde el punto de vista tecnológico, ¿es viable la economía del hidrógeno? Perfectamente viable. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es viable la energía eólica? Por supuesto. ¿La solar? También. Otra cosa es el mapa y el coste. Y otra cosa es que no vayamos dando bandazos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este país es un éxito mundial la implantación de la energía eólica. ¿Por qué? Porque hace 20 años dijo un tipo, aquí en Galicia además, y además se llama Juan Camaño, es una persona que todavía vive y está conocida, y dijo, yo voy a apostar por esto. Claro, al principio tengo que poner dinero, pero quiero que Galicia empiece a pintar algo en el panorama energético y que seamos alguien y tener molinos eólicos y no depender todo de fuera. Y en estos momentos Galicia pasa del 40% del consumo energético generado, autogenerado por nosotros sin comprárselo a nadie. Bueno, otra cosa luego nos lo lleven por otro lado, pero vamos, eso ya es otra historia de distribuciones. Y con energías limpias, es decir, si nos aplicaran el reglamento de Kioto a Galicia como autonomía y no como Estado español, nosotros teníamos el Kioto arreglado para los restos, porque Kioto era un 12% y nosotros ya producíamos hace 5 años el 30% de la energía, con lo cual íbamos sobrados, no tendríamos que pagar un duro.
por Kioto, porque hemos eliminado muchísima emisión de CO2. Otra cosa es que luego nos lo dividen, ¿no? Y lo que no hicieron los catalanes, pues lo tenemos que pagar nosotros, etcétera, etcétera. Bueno, vaya eso que eso compensa otras cosas, ¿no? Pero es porque hace 20 años, un tipo se le dijo, pues yo creo que en Galicia que hay mucho viento. Tampoco era un iluminado, o sea que había mucho viento, ya lo sabía, ¿no? Y dijo, ¿por qué no? Claro, es que vale un dinero el generador eólico, me vale estupendo, pero yo hago una central nuclear y aparte que me dan de hostias, ¿no? Porque ya intentaron hacerla en Xove y se montaron un follón, pero vamos, fino filipino. Y dijo, bueno, pues está la eólica, pues a gastarme una pasta, pues vamos a ver si se puede sacar algo. Hoy en día la energía eólica en Galicia son 8.000 puestos de trabajo. Es la mitad de Citroën, vamos, o sea, no es ninguna tontería, ¿no? Y estamos exportando generadores de eólica y sirvió para eliminar el tema del naval de la fibra, de barcos, porque ya nos hacen barcos de fibra, pues ahora se hacen palas de generadores eólicos, ¿no? O sea, bueno, puede ser una buena... Yo me niego a pensar que los tecnólogos no tenemos nada que decir, ¿no? Yo creo que es una buena apuesta, ¿no? Incluso como estrategia de país. O sea, a ver, España energéticamente es que está con el culo al aire siempre, ¿no? De hecho lo veis, cada vez que sube el petróleo aquí se produce un desmadre. Otros países aguantan más porque Estados Unidos tira de su reserva, entonces produce más y amortigua un poco el golpe, pero aquí es el único acontecimiento histórico que tuvimos afortunado fue el rollo del gasoducto, que en Europa hace 3 inviernos lo pasaron fatal porque no tenían el gas de Siberia y nosotros nos salvamos porque lo comprábamos abajo, ¿no? Pero fue la única cosa. Nosotros siempre pringamos aquí por el tema de lo que sea, de los políticos básicamente también, ¿no? Yo entiendo, a ver, lo que no se puede plantear es una migración a lo bestia, ¿no? Pero yo a veces oigo críticas y digo, bueno, mira en qué se gasta la gente la pasta poniendo electrolineras, ¿no? Y decir, es que si no ponen electrolineras nunca tendremos coches eléctricos. Y decir, es que eso tiene que ser así. La administración pública está para fomentar aquellas cosas que sean buenas en general y para no fomentar las que sean malas en general, ¿no? La economía del hidrógeno es perfectamente factible, lo que pasa que, bueno, hay que desarrollar muchas cosas, ¿no? Ya me gustaría a mí aquí que hubiera empresas desarrollando pilas de combustible, ¿no? Ahora valen una pasta, sí, pues mejor, si los vendemos, nos hagamos un dinero, ¿no? Que no después acabar pidiendo una licencia suiza para que me la dejen fabricar y ganar mucho menos, ¿no? ¿Va? En estos momentos en pila de combustible anda por producción eléctrica sobre unos 5.000 euros el kilovatio. Está más o menos como la solar. El problema del hidrógeno, el problema de la economía del hidrógeno en estos momentos para mí no son las pilas de combustible ya. A lo mejor hace 5 años o 8 años, no me acuerdo, cuando empecé a dar la asignatura, había una discusión sobre el hidrógeno muy centrada en las pilas de combustible, ¿no? Porque si llevan platino, no sé qué y tal, pero luego se mejoró muchísimo la tecnología de las pilas de combustible y en estos momentos el problema no son las pilas del combustible, el problema es el hidrógeno. El gran problema en estos momentos es por dónde tiro, cómo lo produzco. Es decir, en estos momentos, a ver, de este panorama energético que teníamos, el problema más grave es el transporte, ¿no? Porque la generación la generación eléctrica, bueno, tiene muchos matices, ¿no? Tú tienes países que tienen, Canadá, mucha energía hidroeléctrica, China también ahora acaba de hacer una central que va a dar el 30% de la energía que consume eléctrica, ¿no? Nosotros tenemos la termosolar, que es una energía bien desarrollada y tal, que en estos momentos cortan la subvención, pero así que se le pase el susto a los políticos, como estos funcionan por sustos, ya la volverán a subvencionar, porque chilla Bengoa, chilla el otro, y dice, bueno, pues a mí me paran la subvención, voy a echar 150.000 tíos al paro. Y luego se dice, es que echaron 150.000 tíos al paro, si ya te avisamos. Es decir, búscate la vida por otra forma, no hagas estas barbaridades, ¿no? Es decir, voy a cortar para ahorrar no sé qué, porque se cabrea la gorda alemana y tal. Bueno, no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, pero bueno, esos son problemas de los políticos. Pero luego volverán a darla, o sea, yo creo que no tardan 6 meses en volver a dar la subvención eléctrica, ¿no? Subvención a las energías renovables. ¿Por qué? Porque mueve la economía, ¿no? Entonces, en ese panorama, pues cabe todo, ¿no?
cabe todo. Pero el problema es el del transporte. A ver, en estos momentos el transporte es mucho más dependiente del petróleo que la energía eléctrica. La energía eléctrica, incluso tengo otras alternativas que no por ser otro tipo de alternativas son más descartables, que es la generación in situ. Es decir, la energía eléctrica, bueno, viene por la red porque me da la gana, pero yo sí tengo una casa aislada y como particular, de hecho hay mucha gente que ahora ya se está en sus viviendas aisladas, pues hace su pozo geotérmico, se pone sus captadores solares. ¿Por qué? Porque aquí estamos partiendo de un supuesto que yo la energía se la tengo que pagar siempre a un fulano, y no tiene por qué ser así. O sea, me parece bien Fenosa que tiene puestos de trabajo y tiene que ganar un dinero, pero a lo mejor es que podemos llegar a otro compromiso, ¿no? Es decir, yo me puedo generar mi energía eléctrica de algunas formas, ¿no? Entre ellas, en poner molinos pequeños individuales, como hay otros países que lo hacen. En Dinamarca está permitido poner aquí no. O sea, no es que no esté permitido, tú puedes poner un molino, pero no te lo dejan conectar a red, con lo cual no tienes el retorno de tal, ¿no? Pero bueno, pero eso se puede arreglar, o sea, es fácil, es poner otro decreto donde de repente te lo dejan hacer. Lo mismo que fomentaron el hacer granjas solares y te pagaban por ello, y ahora que están hechas, dicen, ahora no te voy a pagar. Y yo, bueno, ya veremos, o sea, no lo sé, pero bueno, la granja está hecha, ¿no? Eso, digamos, tiene una fácil solución. El problema del transporte no. El problema del transporte es que no tenemos nada, porque los coches eléctricos no tienen autonomía. Los coches híbridos son caros. De hecho, un Toyota Prius vale 30 y pocos mil euros porque lleva 7.000 euros de subvención de la administración. Si le quitan los 7.000 euros se meten 40.000 pavos, que no es ninguna tontería. Para un coche que, aparte de ser feo como pegarle a un padre, que es una cosa que no acabo de entender muy bien, porque los coches ecológicos tienen que ser feos. Nunca entendí muy bien cuál es el extraño estrés que tienen los diseñadores de automóviles para hacer los coches feos, que esos son eléctricos, o salvo que haya un interés en que sean muy feos para que no los compre la gente o algo así. Pero vamos, un Porsche con baterías las lleva dentro, no las lleva por fuera, con lo cual podría ser un Porsche eléctrico, ¿no? Que de hecho ya los hay. Todos los fabricantes están metiendo un eléctrico o un híbrido, ¿no? Pero en cualquier caso, el eléctrico no sirve como solución, o por lo menos no está en la mentalidad de la gente, ¿no? El coche eléctrico no está en la mentalidad de la gente como solución. Nadie se compraría un coche eléctrico. Yo me lo compraría, pero me daba miedo incluso, ¿no? En todo caso, ¿sabéis que ahora van a comercializar, hablando de los coches eléctricos, el famoso Renault Twizy a partir de marzo, ¿no? Eso puede ser una petada, o puede ser un desastre total y absoluto, ¿no? Nunca se sabe, pero como salga bien, va a ser una jugada del Pailán, porque va a cambiar el panorama energético, ¿no? Porque el problema es que, dices tú, un coche eléctrico con Molís vale 40.000 euros, ¿no? Pero esto vale 5.000. Y es una moto con la que no te mojas, ¿no? Y es un transporte individual. Y entonces, donde aparcas un Toyota Prius, de estos aparcas 4, ¿no? Puede ser una especie de revolución, si sale bien. Si sale mal, puede ser una cagada, como tantas otras, ¿no? Que las hay, ¿no? Yo estoy muy interesado en cómo funciona el mercado, porque sabéis que en España, bueno, detractores de los coches eléctricos, que los hay, que muchos, ¿no? Nadie te sabe explicar muy bien por qué. Porque yo, a la gente, a ver, ¿cuál es el argumento que vosotros creéis que más utiliza la gente para los detractores del coche eléctrico? ¿Cuál es? La autonomía es uno, pero no es el que más. ¿Mm? Sí, las prestaciones. Es que no anda un carajo. Y yo tengo un Porsche 400 caballos, llego a 120 y me arrean 300 euros de multa y me quitan 3 puntos, y la chulería me dura 4 veces, porque a la quinta ya me dejaron sin carné, o sea. Es decir, ¿alguien me puede explicar para qué coño se necesitan 500 caballos en un coche? ¿Para adelantar a quién? ¿Lo venden como seguro? Pues nada, tú a 300 kilómetros por hora te das una hostia y seguro, es lo más seguro que hay, que te matas, vamos. O sea, eso está claro, vamos, es seguro, pero vamos, segurísimo.
que te das un costrollazo que te snacas, vamos. ¿No? ¿Alguna vez os preguntasteis, un coche a 100 kilómetros por hora, qué energía necesita para mantener una velocidad? Mi coche a 110 va estupendo, como lo pongas a 115 se dispara. ¿Y cuánto gasta? A 100, 4,2. Pero si lo subo a 115, si lo pongo a 120, 7,2. Se dispara. ¿Y a qué revoluciones va? A partir de 3.000 es cuando... Y que ese límite es un tercio de la escala, más o menos. De la escala. ¿No? No. Un medio. Llegas a 1.000, sí. Un medio de la escala. ¿Y cuántos caballos tiene? O kilovatios. Caballos. Entonces gastarás como mucho 35. 35 kilovatios. ¿O caballos? No, caballos. Kilovatios menos. 75 kilovatios son 100 caballos. ¿Sí? Entonces, con 35 caballos vas a 100 kilómetros por hora sin ningún problema. Con lo cual, los 350 que tiene el otro, le sobran 315 caballos. Para ir seguro, como dices tú, ¿no? O es demasiada seguridad, ¿no? Es la gente que le gusta correr. Sí, no, pues yo esa parte lo entiendo, cuando dejaban correr. Lo que no entiendo es ahora que no dejan correr. No, eso no es verdad. A ver, yo sí lo he notado, no sé, lo he notado yo, vamos, yo no soy nadie, pero lo han notado las ventas de los automóviles, que sí ha cambiado la filosofía en España por primera vez. Por primera vez no, ya por segunda vez, ¿no? Porque cuando la mentalidad, a lo mejor, de vuestros abuelos, ya no digo vuestros padres, era el coche tiene que acelerar mucho porque como hay que adelantar camiones, entonces te saca de un apuro. Esa era la filosofía de las... Porque claro, antes no había autopistas en España, pero España es el país que tiene más kilómetros de autopista, autovía por habitante de toda Europa, con lo cual es que no vas por autopista por ningún lado, si hasta para subir al Cubi tienes 2 carriles, que eso ya es un acontecimiento histórico de la leche, vamos. Antes yo no sé, yo cuando empecé a dar clase aquí en la escuela, que ya no me acuerdo cuántos años hace, bueno, me acuerdo, pero prefiero no acordarme de cuántos años hace, subíamos por el monte de Beade, aquella curva, y yo muchas veces, pero muchas veces, me encontraba el autobús petado, escoñado, y los alumnos subiendo a pie, porque el autobús que subía, aquellos rojos que eran unos calimochos de no sé qué, se escoñaban subiendo la cuesta, pues no la subían porque era una cuesta con unas curvas de la leche, y quedaban tirados allí los alumnos con el paraguas subiendo a pie. Eso lo he visto yo en el año 89, 88, 89, ¿no? Entonces, el razonamiento de para sacarme de un apuro, claro, te encontrabas el autobús aquel a 7 kilómetros por hora, tenías que adelantarlo, y si te venía uno de frente, pues necesitabas un buen coche, ¿no? Una buena aceleración. Pero ahora... O sea, tú piensas, tenéis coche todos aquí, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces a la semana pasas de 100 kilómetros por hora? No, piensa no cuántas pasas en el sentido de que cuántas pasas un momento puntual. ¿Cuánto tiempo estás usando el coche a 100 kilómetros por hora? Por paradas en los semáforos, digo yo. No, pero yo uso bastante autopista, autovía, entonces siempre ahí lo sube. Hombre, yo cuando venía a Pontevedra venía todos los días en coche y todo. Sí, pero pasas a 120. Es decir, tú no vienes a trabajar todos los días, porque bueno, vale, una vez que coges el coche, dices, va, voy a meter el coche a 150. Ya lo de 180 ahora, como ya es directamente, vas para el trullo, ahora ya la gente dice, bueno, 180 no, Yo voy a 150. Tampoco es verdad, porque tú vas por la autovía y tampoco ves a la gente que vaya mucho más allá. Pero a 180 no va nadie, Porque ves el tema, es que la chulería es carísima. Entonces, para moverte a 110 kilómetros por hora no necesitas más que 35 caballos. Entonces, lo que no tiene sentido es que los fabricantes de automóviles sustenten su mercado en decirte más potencia, más potencia. Fijaos que incluso hablando de más potencia, ahora el leitmotiv de la publicidad es: tiene 180 caballos, pero gasta como uno de 120.
¿no? Incluso ahora las ventas, el único segmento que han subido las ventas en los países, en España, en Estados Unidos el mercado del automóvil es diferente, es de un vuelco mucho más grande que en Europa. En Europa no dio un vuelco muy grande porque en Europa teníamos los coches de gasoil que gastaban muy poco. Y a medida que fuimos metiendo más restricciones de velocidad y de restricciones de poner a las ciudades 50 kilómetros por hora, a los centros a 30 y todo eso que se fue metiendo, eso es un volcado de una directriz europea. Entonces ha reducido pues que la gente no necesite el diésel. Andando muy despacito, es un mechero, ¿no? Pues es un mechero. Entonces, en Europa no hubo ese cambio, ese vuelco que hubo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, cambió el hábito de hecho, ¿sabéis cuál es el coche más vendido en Estados Unidos ahora? Es el Cruze y el Jetta. Cuando el más vendido del mismo segmento en Europa es el Passat. Es decir, estamos en donde antes los coches americanos eran unas bestias pardas, ¿no? Los americanos tenían un dicho que es que los 4 cilindros son para la cortadora de césped. O sea, todo lo que no tenía 6 cilindros, 8 cilindros, no era un coche, era una cortadora de césped, un poco tuneada. Y ahora el número 1 de ventas es el Toyota Prius, ¿no? Y el Cruze. Tiene un montón de coches híbridos, ¿no? En Europa, lo que aumentó, el único segmento que aumentó en ventas fue el segmento que tienen todos los fabricantes, que se llama Blue Motion o Efficient Dynamic, o básicamente es un coche que gasta poco. Y son coches que usan un motor diésel de 120 kilovatios y que solo emiten 120 gramos de CO2. Son los que están dentro de la normativa de que la mayor parte de los países te evitan impuestos además si tienes un coche. Y es el único segmento que aumentó. Es decir, ahora estamos volviendo a los 120 caballos, ¿no? Ya vamos para atrás, ¿no? En caballos. En ese sentido, ahora es fácil, porque 120 caballos, pasar a 80 eléctricos es relativamente fácil, que te vale igual para moverte, ¿no? Pero ya ha cambiado la mentalidad, ¿no? Y en España ya se nota que también es el segmento que, de hecho, por ejemplo, coches como el Passat, que antes siempre se era el de los TDI con las dosis rojas y tal, el año pasado el que más se vendió fue el Blue Motion, me parece que en Volkswagen se llama Blue Motion o algo así. Fue el de 120 caballos, tienes 3 modelos por encima de más potencia y el que más se vendió fue el de menos potencia, ¿no? O sea que sí que hay un cambio de mentalidad y en este panorama contextual seguramente pinten los híbridos y los eléctricos, ¿no? Sin embargo, en motos eléctricas en España se disparó en la venta de motos eléctricas. Yo tengo una ahí abajo. Bueno, yo tengo varias, tenemos varias ahí. Yo conozco una tienda de motos eléctricas en la que están Camelia y siempre que paso siempre está cerrada y nunca, pues si alguna la veo abierta sí que me interesaría, porque para la ciudad ahora que vivo aquí sí que sería muy interesante. Claro, porque una moto eléctrica son unos 6 céntimos, 5 céntimos los 100 kilómetros. Y en una moto, claro, en el segmento donde hay poco poder adquisitivo, una moto de gasolina son 3 o 3,5 litros los 100 kilómetros, que ya son, pues eso, como 20 veces más de coste, ¿no? Y sí que se disparó el segmento de motos eléctricas en España, ¿no? Porque además en la moto no vas a pedir autonomía, ¿no? Lo que pasa es que todavía tenemos una cierta mentalidad de que, hombre, yo voy mucho a Coruña, voy mucho a Lugo y tal, y digo, es que no me llega el coche eléctrico, ¿no? A ver, el Nissan Leaf, si tienes una electrolinera de tubo, o sea, de conexión de 36 amperios, ¿no? En 10 minutos recargas el 80% de la batería. O sea que en 10 minutos es cuando vas a echar gasolina, ¿no? Tú vas a Madrid, paras la gasolina, vas a hacer un pis, echas gasolina, tomas un café, te tiras media hora o 20 minutos, tampoco es tanta diferencia. Lo que pasa es que básicamente todavía no tenemos el chip metido ahí de que dices tú, ¿cómo voy a parar a recargar el coche? Y si no tengo ganas de parar, y si te vas meando, ¿qué haces? Te paras, si no te queda más remedio, pues paras, ¿no? Y sabes, tienes la disciplina de que tienes que recargar el coche eléctrico, ¿no? Otra cosa es
que efectivamente, si todos comprásemos coches eléctricos de repente, entonces sí que montábamos un lío gordo en el país, ¿no? Porque ¿de dónde íbamos a sacar la electricidad para recargar los coches eléctricos? ¿Cómo la íbamos a fabricar? ¿A montar más molinos? No vale. Porque los molinos producen energía eléctrica cuando hay viento, no cuando necesito cargar el coche, ¿no? Que es uno de los problemas de las energías renovables, ¿no? El viento está cuando quiere, no cuando quiero yo, ¿no? Y entonces tendríamos que seguramente recurrir a arrancar nucleares en España, ¿no? Bastantes nucleares. De hecho, como se dispare la venta de coches eléctricos, si está toda esta gama de Renault como funcione, entonces en España se supone que de aquí al 2020 hay que haber 5 o 6 centrales nucleares nuevas, ¿no? Que está bien. Yo siempre digo, cuando vas a los congresos por ahí, dicen, pues si no pasa nada por abrir centrales nucleares. No, a mí, mientras no la abran aquí, ni en Cangas, me da igual. O sea, el problema es que me la abran aquí. Nadie la quiere, ¿no? Nadie la quiere. Bueno. Bueno, a ver, ahí ya hay opiniones, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, en el tema de los estudiantes, tú vas a, pues no, a Inglaterra, a Oxford, o yo qué sé, o bueno, yo incluso estuve en California, en la Universidad de Santa Bárbara. Lo que pasa es que, claro, Santa Bárbara tiene un clima pues como Andalucía, es un campus planito, y todos los estudiantes iban en bicicleta, o sea, dejaban los coches fuera, quedan los coches fuera en el parking si vienen de lejos, y allí todo el mundo se mueve en bicicleta y tal. En Vigo, lo de la bicicleta, o sea, aquí hay un carril bus, hay un carril bici aquí en el campus, y la verdad, sí, a ver quién sube eso, macho. Yo creo que traes aquí a los del eso y afurrican los fulanos como para subir cargado con los libros y la mochila, ¿no? Hay una solución. Lo que pasa es que, a ver, en España no es un país de mentalidad de bicicleta, nunca lo fue. No es como los países es una cosa que a mí también me llama la atención, pero el hecho es así. O sea, en Holanda, en Dinamarca, que son países planitos, hay muy mal clima, llueve mucho, sin embargo la gente va en bicicleta. Entonces aquí te ponen pegas, pero yo creo que las pegas en España son más bien... España es el segundo país más montañoso de Europa. Entonces en todas las ciudades de España entonces hay unas cuestas de la leche, ¿no? Es muy difícil encontrar un sitio así planito. Y claro, la bicicleta en llano va estupendo, lo malo es cuando hay cuestas. No, y cuestas abajo también va muy bien. Bueno, el transporte público no... A ver, el año pasado se hizo un estudio, yo os cuento las cifras. El año pasado se hizo un estudio en el campus y el 64% de los estudiantes venían en coche propio. Ay, perdón, en coche propio no, dije mal. En coche particular, o sea, en el suyo o en el de otro, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Pero es que el 70% de los coches que entraban venían con una persona sola, que eso parece muchísimo más grave, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso quiere decir que no es un problema energético, no es un problema de transporte público, no, es un problema de mentalidad también, ¿no? Y eso, comodidad, y eso pues tiende a cambiar, ¿no? Sin embargo, curiosamente, a medida que empiezan los grados, se va reduciendo, va aumentando muchísimo la compartición de coche, ¿no? No, yo creo que no fue por la crisis, fue porque, digamos, con la dinámica que tenía antes. A ver, el tema de los grados es obligado para llevar la evolución continua, tienes que ir a clase, tienes que firmar, entonces ya se taúna el horario se taúna, entonces yo los veo porque doy en segundo en el grado en industriales, y los chavales vienen con otra mentalidad totalmente diferente a la que teníais vosotros, ¿no? Vienen o sea, llegan, firman, se sientan, entran juntos, salen juntos, es decir, vosotros tenéis la cultura de que estáis en el factorial, ¿no? En cuarto factorial, en tercero factorial, en segundo, no sé qué. Ayer sacamos las notas de un tío que aprobó los combustibles y todavía tenía la tecnología, o sea, y dices tú,
Hostia, claro, así como vas a tener un horario, es decir, subimos juntos, ni de coñas, vamos, o sea, no hay dos que vayan a la misma clase, eso es imposible, ¿no? Y bueno, pero eso es un poco por mentalidad también, ¿no? El transporte público en España no es malo, ¿eh? O sea, también es no es malo, ni siquiera en Vigo es malo. A lo mejor para el campus sí, no tiene buenas combinaciones. Lo que pasa es que, bueno, es una disculpa decir, aquí el transporte público es malísimo. ¿Y tú cuántas veces vas en autobús a la semana? Ninguna. Entonces, ¿cómo sabes que es malísimo? Ah, bueno, es por lo que dicen por ahí, ¿no? Si vais a Madrid o a Barcelona, la mayor parte de la gente no se plantea llevar el coche a trabajar, y a la universidad no va nadie en coche. Todo el mundo va en el transporte público, ni se le ocurre, claro. Ni se te ocurre. Aquí tenemos el tamaño de ciudad que es suficientemente grande como para que el transporte público lleve mucho tiempo ir en él, ¿no? No es un sitio pequeñito como Santiago que vas en 5 minutos y pones en cualquier sitio, y es lo suficientemente pequeña para que no haya metro, que es una de las grandes soluciones del transporte público, ¿no? ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues vamos a ver ahora sobre las propiedades del propio hidrógeno como combustible. Bueno, uno de los mitos que tiene el hidrógeno es que es un mal combustible, y no es verdad. Y otro de los mitos que tiene el hidrógeno como combustible es que es peligroso, y no es verdad. Ninguna de las dos son mitos, ninguna de las dos cosas son estrictamente ciertas, o por lo menos no es verdad si lo comparamos con otros combustibles, ¿no? Es decir, el hidrógeno explota, sí es verdad, y la gasolina no. La gasolina explota. Primero, es un mal combustible porque tiene muy poca densidad energética. No es verdad. Ahí tenéis una tabla en la que se compara las equivalencias entre el hidrógeno y la energía. 1 kilo de hidrógeno son 11,12 metros cúbicos normales, en hidrógeno líquido 14,12 litros, y tiene una energía de 120 megajulios. Ahora lo vamos a ver comparado con otros combustibles. En la tecnología del hidrógeno, estos son las unidades que vamos a utilizar siempre, bueno, haremos algún problema, para hablar de densidades energéticas y almacenamiento. Kilos masa de hidrógeno, luego veremos por qué. En gas, metros cúbicos normales, en líquido LIC, y la energía en megajulios. ¿Por qué? Bueno, porque el hidrógeno depende de lo que, si miramos la densidad energética por masa o por volumen, puede cambiar mucho. 1 kilo de hidrógeno equivale a 11,2 metros, perdón, esta es la de antes. Si comparamos la densidad energética del hidrógeno con otros combustibles, ahí lo tenéis representado. En masa, el hidrógeno en masa tiene menos de la mitad de la densidad energética de la gasolina y casi igual que el gasóleo, ¿no? O sea, la gasolina y el gasóleo tienen una densidad energética muy parecida por unidad de masa, y una pequeñita diferencia a favor del gasóleo, ¿no? El metano tiene un poco menos, el doble que el del hidrógeno. El gas natural un pelín más que el metano. ¿Por qué? ¿Alguien lo sabe? Natural. Gas natural. Ni tampoco sabéis por qué tiene más densidad energética el gasoil que la gasolina. Porque tiene, por ejemplo, tiene mayor la cadena, tiene más carbonos y hidrógeno. Exactamente. Cuando más índice de carbonos tiene, más densidad energética almacena, porque más moles se queman.
el gas natural tiene más densidad energética que el metano porque el gas natural es metano más etano. Y el etano tiene 2 carbonos. Sin embargo, el propano tiene menos densidad que el gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural tiene la suma del etano más el metano, ¿no? Eso da propano. Eso da propano. Porque el gas natural tiene más componentes. También tiene algo de propano, tiene algo de butano, tiene algo de hidrógeno y tiene algo de... Esa diferencia es la que le da... O sea, esto sería si fuera el gas natural solamente la suma de metano y etano. Lo que pasa es que el gas natural tiene algún componente más que le da más poder energético. El butano es prácticamente un poco más que el propano y el que tiene más densidad energética de los combustibles líquidos es el metanol. Ahora, si vamos a las equivalencias con volumen, por volumen, 1 es la densidad energética del hidrógeno, 0,268 la de la gasolina, 0,236 la del gasóleo y 0,431 de metanol. Es decir, fijaos, casi triplica la densidad energética por volumen el hidrógeno a la gasolina. ¿Sí? O sea, por unidad de volumen, el hidrógeno es el combustible que tiene más densidad energética. Por eso los cohetes les meten hidrógeno, ¿no? Porque tiene que levantar menos masa, cuanta más densidad energética. De hecho, en el Star Trek al Enterprise le metían dilithium, que debía ser la leche, porque le metían allí un churro de dilitio y daba para 3 años luz, ¿no? Es decir, lo que buscas es levantar cuanto menos peso, mejor, ¿no? Ahora bien, no nos engañemos, no es la gasolina, está líquida de por sí, es líquida a temperatura ambiente, y el hidrógeno es líquido a 12 Kelvin. Es decir, no me cuesta lo mismo licuar 1 litro de hidrógeno que tener la gasolina que ya me viene líquida a la cosa, ¿no? Es decir, esto sería verdad si nosotros tuviésemos hidrógeno líquido en condiciones normales, pero a la temperatura y presión atmosférica el hidrógeno no es un líquido, es un gas, ¿no? Ahora, la densidad energética es muy elevada. Si yo lo meto en una nave espacial, es el combustible más potente que hay, por eso los cohetes son de hidrógeno líquido, claro. No es hidrógeno gas, es hidrógeno líquido. En volumen, bueno, pues ya tenemos ahí nuestras diferencias. En el estándar de almacenamiento de hidrógeno a presión, en estos momentos hay dos. En estos momentos el tema de los coches de hidrógeno está en una pelea, entre comillas, tecnológica, ¿no? Es decir, no va más adelante el tema porque hay una pelea tecnológica entre los americanos y los europeos sobre las definiciones y los estándares del coche de hidrógeno. En estos momentos los coches de hidrógeno están testados, las pilas de combustible también, se podían llevar a... De hecho los hay Honda ya tiene comercial un coche de hidrógeno, pero entre Europa y Estados Unidos no nos ponemos de acuerdo en qué hidrógeno vamos a utilizar como combustible. En Europa, el estándar de la Comunidad Europea, que lo marca Alemania, o sea, Europa es Alemania, lo que dice Alemania, y Alemania y Sibuanas, ¿no? Sibuana Francia, Sibuana España, Italia y tal. Europa quiere ir por el modelo del hidrógeno líquido. ¿Por qué? Porque la licuación del hidrógeno es una tecnología en manos de Linde, que es una empresa alemana, o sea, básicamente, ¿no? Que tiene muchas ventajas. Entre ellas está magnífica densidad energética, ¿no? Pero tiene muchas desventajas. Entre ellas que eficiente energéticamente, es muy poco eficiente energéticamente, y los depósitos de hidrógeno líquido valen un pastizal, ¿no? No es lo mismo tener un depósito de gas a presión que tener un depósito de hidrógeno líquido. El estándar americano es de 350 bares. Son depósitos de fibra de vidrio, composites baratos, composites baratos de fabricar, que aguantan presiones de hasta 350 bares, y que ya tienen una densidad energética, bueno, razonable. Por volumen de depósito a 350 bares,
tenemos más densidad energética que con la propia gasolina, gasóleo, propano, butano y etano, ¿no? Una densidad energética muy alta. ¿Qué pasa? Bueno, pues que 350 bares no es ninguna tontería, ¿no? Las botellas esas rojas de hidrógeno que veis por ahí en los camiones, esas son de 180 bares, ¿no? Esto es el doble. Y que, bueno, pues que tiene un problema, y es que, bueno, si en el tema de los accidentes de los coches hay que garantizar, es muy difícil garantizar muy mucho que si el coche se da una leche no se rompa el depósito, ¿no? Porque entonces se lía, porque el hidrógeno va en gas, mientras que en los depósitos de hidrógeno líquido, como tiene que ser metálicos y aislados, es mucho más difícil, y va líquido, aunque haya una colisión, el hidrógeno, aunque rompa el depósito, se va evaporando poquito a poco porque está en líquido, entonces no puede producir una explosión. En Japón están normalizando el estándar de 720 bares, con depósitos de fibra de carbono y aramida, que todavía es mucho peor, O sea, pero todo parece indicar que el estándar va a ser este, 350 bares en hidrógeno gas. Ahí tenéis una representación de las propiedades físicas más importantes, bueno, aparte de las normales, respecto de la masa molecular, densidad, etcétera. Las que me interesan son el peso específico del vapor, que son los que me van a determinar la densidad energética, la temperatura flash, que en el hidrógeno es de menos 253, que ese es el mayor problema del hidrógeno. El hidrógeno líquido de momento no es una solución viable. Y luego el rango de inflamabilidad y la temperatura de autoignición en el aire. Esos son dos datos muy importantes, porque otro de los ambenitus que le cae el hidrógeno combustible es que es peligroso, muy peligroso, ¿no? ¿Y por qué tiene fama de peligroso? Pues yo tengo una teoría, que no sé si es verdad. Básicamente por dos grandes acontecimientos históricos de accidentes de hidrógeno que pues le dieron mala fama. ¿Alguien sabe cuáles son? El Hindenburg y el Challenger, ¿no? Son las dos grandes petadas de la historia, ¿no? Pero que no dejan de ser un mito, porque fijaos, el rango de inflamabilidad es entre el 4 y el 75% en volumen, y la temperatura de neutronización es de 585 Kelvin, cuando, por ejemplo, de la gasolina es de 230. Y además, la velocidad de la llama es 10.000 veces más rápida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque se queme el hidrógeno, no produce daños, mientras que un coche de gasolina se pone a arder y puede echar ardiendo a un día, ¿no? Y el caso del Hindenburg es un caso curioso, ¿no? Que yo siempre digo que tampoco fue tan malo, porque era un dirigible que llevaba 67 tíos y se murieron 20 y tantos, 28. Cualquier avión que se cae tiene una mortalidad del 100%, o sea, no fue un accidente tan espectacular. Y todos los muertos del Hindenburg fueron por respirar los gases tóxicos del motor de gasoil. O sea, ellos se murieron porque los gases del motor de gasoil, empezó a arder el gasoil, inundaron la cabina y la gente se murió asfixiada. Los que no fueron capaces de escapar murieron asfixiados. Y el caso del Challenger, como sabéis, no fue por culpa del hidrógeno, fue por culpa del oxígeno. El problema en los cohetes es que llevas hidrógeno, pero llevas oxígeno, que es un comburente. Cuando se escapa el oxígeno líquido, le da igual quemar el hidrógeno que quemar el aluminio, que quemar el acero. Le da igual, que quema el oxígeno, es un oxidante que oxidó literalmente la nave espacial y reventó todo, ¿no? Es decir, quemó oxidó el polímero de los depósitos de hidrógeno, porque la válvula que falló fue la válvula del oxígeno. Salió por fuera el oxígeno líquido, oxidó la carcasa de aluminio, oxidó el tanque de hidrógeno y luego, claro, el hidrógeno que salió de dentro acabó explotando, ¿no? O sea que en realidad era bastante San Benito. La temperatura de autoignición es de 285 gramos. El punto de ebullición, 252 negativos. La densidad es muy baja.
El coeficiente de difusión en el aire 0,610, eso no nos interesa mucho. La temperatura de llama en el aire de 2045 grados centígrados, es muy alta, tiene un altísimo poder energético. El rango de inflamabilidad de 4,75% en volumen y, bueno, ningún dato más destacable. ¿En qué afecta todo esto? Pues en la seguridad. El hidrógeno no detona en el aire, que es muy importante para un combustible, el metano sí. No se descompone en el aire, es decir, no produce, si hay una fuga de hidrógeno, el hidrógeno no produce ningún compuesto raro, no sufre autoignición, no es oxidante, no es tóxico, no es corrosivo y no es radiactivo. Es decir, no es un mal combustible para nada, todo lo contrario. Es un combustible bastante seguro. No tiene un olor desagradable, no es contagioso, no contamina el agua, no produce malformaciones congénitas, que otros sí, por ejemplo, la gasolina y el gasoil. No causa cáncer, no es un cáncer, no es un agente carcinógeno. Es decir, como combustible tiene las características ideales para un combustible. No es nada malo, ¿no? La gasolina produce cáncer, el gasoil produce cáncer, contaminan el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y el hidrógeno no. Incluso tiene de seguridad relacionados con el hidrógeno que le da un mejor comportamiento que otros combustibles como el butano, la gasolina o el gasoil. Es más ligero que el aire, entonces escapa para arriba, no para abajo, no se acumula. Es decir, en una casa una fuga de hidrógeno no produce una acumulación que puede generar una explosión, porque el hidrógeno es el más ligero y se pira. Posee un alto coeficiente de difusión, unas 4 veces superior al metano, es decir, que si hay una fuga de hidrógeno por un agujerito en una botella, aunque pongas una llama, se difunde tan rápido que no prende. No es como el metano, que prende fuego la llama. Tiene unos límites de donación más estrechos de explosión en el aire. Se alcanza rápidamente la ignición y conduce muy poco el calor la llama. Es decir, no quema. Tú puedes poner una llama de hidrógeno a la mano, que es tan rápida que prácticamente no da tiempo al intercambio de calor con la piel, no te quema, ¿no? No es como la gasolina o el gasoil, ¿no? Arde con llama visible de muy baja radiación calorífica, por eso no quema cuando arde, y además no tiene olor ni color. Es decir, que en principio sería un magnífico disolvente. Entonces, ¿por qué no lo utilizamos más? Pues básicamente, primero, porque no tenemos ni implantada ni desarrollada la tecnología, no tenemos todavía elaborado una cultura del hidrógeno, y simplemente también porque no tenemos ninguna infraestructura de producción, no tenemos ninguna directrices de uso y no tenemos para nada la infraestructura del hidrógeno. ¿Tenemos la tecnología para producirlo? Sí. ¿Tenemos la tecnología para usarlo? También. Lo que no tenemos es la infraestructura de producción, ni sobre todo la infraestructura de distribución y uso, ¿vale? Esa es la consecuencia fundamental de lo que vimos hoy. Bueno, con esto vamos a parar aquí el tema de hoy. No sé si queréis alguna pregunta más. O acabamos. Bueno, la semana que viene ya nos vamos a meter ya con las pilas de combustible y vamos a ver cómo funcionan y en qué consiste su tecnología.